libertad de sentarse, hermanos. ¿Cuánto poder y cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Bueno, aquí dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjese que el Señor Jesús tiene autoridad en toda la tierra y en todo el cielo y en todo lugar. Y por supuesto eso no quiere decir que no hay influencia satánica en la tierra. La hay. Hay una influencia satánica, pero esa influencia y esa autoridad que el diablo hace en la tierra es una autoridad usurpada. Es una autoridad ilegal. Usted sabe que una autoridad ilegal puede ser quitada. Por ejemplo, allá en nuestros países que venimos muchas veces existen los paracaidistas, ¿verdad? Paracaidistas que van y se instalan en un terreno que no es de ellos y hacen su casita de cartón ahí y están reclamando que ese terreno sea para ellos. Sin embargo, lo más seguro es que un día vienen, hermano, y los sacan con todo y casita que hicieron. ¿Por qué? Porque es un asentamiento ilegal que no tiene base, excepto quizá la compasión de aquel dueño del terreno, o que las autoridades por alguna influencia política cedan, pero eso no lo hace legal, pues, por supuesto, a menos de que la autoridad lo haga legal. Pero hay demonios en la tierra el día de hoy, hay seres en la tierra que están, hermanos, actuando en autoridad, pero una autoridad usurpada, una autoridad que no es legal. Y ahí es donde entra la actividad de la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Ahí es donde entra la iglesia, donde va a tomar la autoridad en el nombre de Jesús y va a ejercer la autoridad. Y por eso, donde la iglesia ha llegado y donde ha habido hombres y mujeres que se han parado firmes y que han dicho: toda la autoridad es de Cristo Jesús y yo soy de Cristo y nadie me va a quitar lo que es mío, y vamos a echar fuera las tinieblas en el nombre de Jesús. Ahí la autoridad del Señor se ha manifestado. Pero donde no hay un pueblo así, que se pare firme y que reclame la autoridad y el poder de Dios sobre ese lugar, desafortunadamente las tinieblas siguen controlando. Los demonios siguen, hermano, emborrachando a la gente, drogando a la gente, destruyendo las vidas, destruyendo los matrimonios, destruyendo a los jóvenes. Y hay sectores en el mundo que están hundidos en la oscuridad. Pero no porque el Señor no tenga autoridad en ese lugar, sino porque no han llegado sus embajadores todavía. Y en el nombre de Jesús van a llegar sus embajadores. Pablo dice que somos embajadores de Cristo, amén. Embajadores de Cristo. Y hoy más que nunca tienen que levantar los embajadores de Cristo, tomando la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Dice Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Usted y yo debemos de saber que Jesús tiene toda autoridad. Porque si yo no sé eso, voy a caminar en temor, en miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Cuándo se va a ir? Temerosos, ¿por qué? Porque la gente desconoce la autoridad que el Señor Jesús tiene en la tierra. Él tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que el Señor Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir le exaltó hasta lo sumo? Quiere decir que lo puso en el lugar más alto, hermanos. El Señor Jesús está en el lugar más alto de autoridad. Por eso dice que lo exaltó hasta lo sumo y le confirió. La Reina Valera quiero dice que le dio el nombre que es sobre todo nombre. Le confirió el nombre. El nombre es autoridad. El nombre es, ¿cuál es el nombre que tiene el Señor Jesús? Bueno, el nombre más excelente, el nombre más alto, el nombre más grande. Dice aquí que porque Él se humilló, se hizo obediente, fue hasta la cruz, por lo cual Dios, diga conmigo Dios, Dios. ¿Por qué digo que dijera Dios?
Porque aquí dice, por lo cual Dios lo exaltó. Es decir que, no sé si usted crea que, hermano, Dios tiene todo poder, pues, tenga toda autoridad y que Él puede exaltar a quien Él quiera. Es decir, que si llega alguien de afuera y dice, te voy a poner en un lugar en alto, van a decir, ¿y Él quién es para poner a alguien ahí? Pero cuando es Dios, diga conmigo, cuando es Dios, cuando es Dios, cuando es el dueño de la casa, cuando es el dueño del universo, cuando es el que hizo todas las cosas, hermano, Él le exaltó hasta lo sumo, le puso en el lugar más alto y le confirió el nombre más grande que todos los nombres. Mire, en la tierra, por ejemplo, a veces miramos en las películas cosas que pasaron en el pasado en este país, donde había delincuentes que eran buscados por las autoridades, delincuentes de que un estado lo estaba persiguiendo porque robaban, mataban y estaba el viejo oeste, pues. Y entonces a veces requerían un favor de ese delincuente y decían, mira, si nos haces este favor, vas a obtener un perdón. Esta carta que traigo aquí en mis manos dice que estoy autorizado para otorgarte un perdón del Estado. Y si preguntaban y decían, ¿y cómo sé que es verdadero? Dicen, mira, ahí trae la firma del gobernador. Ahí trae el nombre del gobernador, él la firmó. Y él está concediéndote un perdón. Ese perdón era válido, tenía poder, tenía validez. ¿Por qué? Por el nombre que trae ahí, el nombre del gobernador. Puede ser que algo traiga el nombre del presidente. Pero aquí dice que el Señor Jesús se le confirió el nombre más grande de todos. Es decir, que cuando tú en el nombre de Jesús, hermano, vas a reclamar lo que Jesús te ha dado. La Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos confianza que Dios nos los da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo pedir conforme a la voluntad de Dios? Tengo que ir a la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios. Y lo que la Biblia dice que Él me ha dado, eso es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces yo oro conforme a la voluntad de Dios. Entonces Jesús, que tiene el nombre sobre todo nombre, y tú vas y reclamas algo en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, hermano, llevas ese nombre sobre tu vida, el nombre que recibió toda autoridad. ¿Qué se puede negar al nombre de Jesús? La respuesta es nada, absolutamente nada. ¿Qué se puede negar, hermano, cuando vas investido de ese nombre y de esa autoridad? Por eso me gusta el ejemplo que han puesto, que ya he escuchado a varios predicadores. Pero ese ejemplo de que la autoridad es una vestimenta, es una investidura que trae la persona, y el ejemplo que han puesto es del policía. El policía que quizás no tiene el poder para detener un troque, un tráiler de 18 ruedas, no tiene el poder para detenerlo, pero tiene la autoridad. Y entonces, aunque el policía esté flaquito y chiquito, pero tiene una placa, tiene un uniforme y tiene una placa, y con esa placa se pone enfrente y le dice que se tiene que detener, y aquel se tiene que detener. Y si no se detuviera, ¿en qué problema se metería, hermano? Sería buscado por cielo, mar y tierra. ¿Por qué? Porque violó una autoridad. Así es el nombre de Jesús. Cuando vas en el nombre del Señor y tú estás consciente que toda autoridad tiene el nombre de Jesús, vas confiado, vas reclamando. Eso no quiere decir que los demonios se van a ir a la primera, no. Ellos son los paracaidistas, hermano, que dicen no me voy. Pero como traes el nombre de Jesús, pones presión. En el nombre de Jesús te tienes que ir, hermano, y las cosas empiezan a trabajar. Yo doy gracias a Dios por aquellos enfermos que se ora y que en ese momento son sanados. Amén, gloria a Dios. Pero algunos enfermos, a veces se ora, se reprende la enfermedad, se echa fuera todo demonio, se echa fuera toda obra de las tinieblas,
Y aunque no lo miramos, la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como si fueran, decimos ya está hecho, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y tarde o temprano se tiene que ir. Y quizás aquella enfermedad quiera arraigarse más. Pero pasan unas horas y como la palabra está dada y como la fe se puso ahí y se mantiene ahí, esa enfermedad se tiene que ir. Y de repente al otro día, uy, se fue de veras. Ya no está. En ese rato lo dejamos igual. Pero como el nombre de Jesús tiene poder. Ahora, el nombre de Jesús es el nombre más grande que todos. Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que al nombre de Jesús, mira lo que dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están. Diga conmigo, de los que están. De los que están. ¿Qué quiere decir eso? Que eso está hablando de seres. De seres, personas, o no personas humanas, sino seres. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Esa autoridad es tan grande, hermano, la autoridad del Señor Jesús que le han conferido, que le han dado. Esa autoridad es tan grande que todos los seres en todo lugar deben rendirse, deben doblegarse, deben de someterse sin excepción alguna. El nombre de Jesús tiene poder y el Señor Jesús tiene toda autoridad. Y esa autoridad está tan grande, hermano, que nada puede oponerse. Y cuando digo nadie puede oponerse, estoy hablando de prevalecer. Pues sí se oponen, pero no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene autoridad. Es la autoridad que le dieron al Señor Jesús. He escuchado a un predicador que él dice que cuando dice que los que están en el cielo, está hablando de ángeles. Cuando dice que de los que están en la tierra, está hablando de los hombres. Y cuando dice y cuando está hablando de debajo de la tierra, está hablando de los demonios. Y dice que toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, los ángeles, de los que están en la tierra, los hombres, y de los que están debajo de la tierra, todos los demonios. Por eso ese fenómeno extraterrestre que dicen que ven que salen seres de debajo de la tierra, deben de ser demonios, hermano, esos. Porque si ahí están los demonios, hermano, deben de ser demonios. Pero autoridad para que se doble toda rodilla. Y no solamente para que se doble la rodilla, sino para que la lengua confiese. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Diga conmigo, Jesucristo es Señor. Hermano, yo voluntariamente me entrego desde ahora, antes de que vengan a obligarme a que doble rodilla y a que confiese que Jesucristo es el Señor. Yo desde hoy doblo rodilla y desde hoy declaro que Jesucristo es Señor. Pero esa autoridad le dieron al Señor Jesús, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Rodillas doblarse, lenguas confesando, como cuando un luchador rinde a otro, hermano. Como cuando lo hacen decir, me rindo. Tienen que confesar, tienen que decir. ¿Sabe, hermano, que estamos en una batalla? Estamos en una guerra. Y los demonios quieren desanimar a la gente. Los demonios quieren desanimar al creyente. Pero si el creyente sabe la autoridad que el Señor Jesús tiene. ¿Qué tan grande autoridad? Lo exaltaron hasta lo sumo y le confirieron el nombre más grande que todos los nombres. Mire, pensemos de esta manera. Pensemos que los nombres son soldado, sargento, capitán, general y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de los Estados Unidos en Estados Unidos, ¿no? Esos son nombres: soldado, sargento, no sé si es el orden, yo no conozco. Soldado, sargento, capitán, general y el comandante en jefe. Cada nombre está sobre el otro nombre. Y al Señor Jesús le dieron el nombre más grande que todos los nombres. Es una autoridad. Que las lenguas confiesen, que las rodillas se doblen. Como cuando un luchador rinde a otro y lo hace confesar y decir me rindo. Por eso los seres, todos van a confesar
y le van a decir: tú eres el más grande, Señor. Tú eres el más excelso. Tú eres el más fuerte. Tú eres el Hijo de Dios. Recuerda que los demonios, cuando el Señor Jesús andaba en la tierra, le confesaban y decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero toda lengua tiene que confesar y declarar y reconocer esa autoridad. Por eso, hermano, qué vergüenza, perdóneme, qué vergüenza cuando no se confiesa la autoridad que el Señor Jesús tiene. Cuando se confiesa: no se puede, está difícil, no sé cómo le vamos a hacer, es que tengo miedo, es que no sé cómo vamos a llevar a cabo esto, no sé qué va a pasar con nosotros. Eso es, hermano, estar confesando cosas negativas. Pero si crees en Jesús, si crees en el poder y la autoridad del Señor Jesús, vas a decir: en sus manos estamos seguros. En Él somos más que vencedores. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso viene si yo conozco su autoridad. Porque si yo no conozco la autoridad, mire, por ejemplo, hay un programa que yo miraba, Undercover Boss, el patrón encubierto, Undercover Boss. Entonces llegaba el patrón, el dueño de ese establecimiento, sino de la compañía, de todos los establecimientos. Llegaba a trabajar de incógnito y obviamente nadie le hacía caso porque no sabían quién era. Entonces, si alguien platicaba con él como amigo, como que era su primer día de trabajo de él y toda la cosa. Pero un día se revelaba y un día decía que yo soy el dueño de la compañía. Yo estuve ahí trabajando 2 días contigo, pero estaba para chequear mi compañía a ver cómo estaba. Oh, el asunto cambiaba, hermano. Ahora ya no platicaba con él como platicar con un amigo. Ahora estaba platicando con el mero jefe, hermano. Y por eso el creyente, cuando no sabe la autoridad que tiene el Señor Jesús, hermano, se conducen con temor y no se atribuyen la compañía de ese maestro y Señor todopoderoso. Pero cuando conocemos, decimos: el que camina conmigo es mucho más grande que cualquier problema que pueda haber en la tierra. Mucho, mucho más grande que cualquier problema que pueda levantarse en la tierra. El que camina conmigo es más poderoso. Y entonces la actitud se cambia. La actitud es diferente. Por eso, en la actitud que yo tenga, se mira si yo sé la autoridad que tiene el Señor Jesús. Por eso debo aprender a rechazar con todo mi corazón las obras del diablo. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Las enfermedades son obras del diablo. Hermano, los ataques demoníacos, lo malo es obra del diablo. Yo me opongo, reprendo, renuncio, echo fuera, no acepto. A veces la persona dice: sí, creo que me voy a enfermar. Hermano, ahí está aceptando, está recibiendo. Pero cuando dice, no estoy diciendo que no haya síntomas, pero a pesar de los síntomas dice: no, yo rechazo toda enfermedad. Esa enfermedad no es para mí, esa enfermedad es para el diablo. La rechazo, no la acepto, no la recibo, la echo fuera. Y toma una actitud en su ser, en su espíritu, de: yo no recibo, reprendo, rechazo. Uso el nombre de Jesús porque sé que el nombre de Jesús tiene poder, tiene autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Por eso, confesar que Jesucristo es Señor y declarar su grandeza. En Efesios capítulo 1, versículo 18, vaya conmigo ahí. Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo ora que el poder de Dios, ese poder que fue conferido a Cristo Jesús, se revele a nuestros corazones. Fíjese. Versículo 18, ¿estamos ahí? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Estaba orando por los efesios, pero estaba orando también por mí.
o puedo atribuirme esa oración a mí también. Me gusta lo que hacía aquel hermano Kenneth Hagin con esta oración. Y él ponía su nombre ahí. Ahí él decía: yo oro en el nombre de Jesús, que Kenneth Hagin sea iluminado con espíritu de conocimiento, con espíritu de revelación, con conocimiento del poder de Dios. ¿Por qué? Porque esa oración se la puede atribuir uno. Ahora Pablo dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Mire, cuando conocemos ese poder de Dios, saber la esperanza del llamamiento, saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Diga conmigo: grandeza de su poder para con nosotros. Pero ahí dice: los que creemos. Es decir, hay que creer. Las riquezas, la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Entonces Pablo ora que el poder de Dios, ese poder que fue conferido a Cristo Jesús, se revele a nuestros corazones. Quiere decir que hay mucha gente en el evangelio que no conoce el poder de Dios, que no conoce la autoridad que tiene el Señor Jesús. Por eso, hermano, aceptan y reciben todo lo que el diablo les envíe. Yo no acepto nada de lo que el diablo me envíe. Lo rechazo, lo echo fuera. Repito, no estoy negando que pueda haber síntomas, no estoy negando que pueda haber escasez, no estoy negando que pueda haber algún problema en la vida, pero yo declaro que el Señor Jesús tiene toda autoridad y que todas esas influencias son paracaidistas que no tienen derecho legal y que se van a ir. Y que les vamos a quemar sus casitas y que los vamos a desarraigar y que aquí vamos a plantar, hermano, una tremenda fortificación en el nombre de Cristo Jesús para el reino de Dios. ¿Estoy hablando de un lugar en que podemos llegar o estoy hablando de nuestra vida, nuestros corazones? Dice el versículo 20: el cual obró, hablando de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder de Dios que ahora mora en Cristo Jesús, que está en Cristo Jesús, que tiene Cristo Jesús. Ese poder fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Se imagina, hermano? Un poder para levantar un muerto. Los hombres en la tierra están buscando eso, fíjese. Están buscando cómo le voy a hacer para vida eterna. ¿Cómo lo hacemos para levantar un muerto? Porque tenemos mucha tecnología, tenemos muchos descubrimientos, pero no hemos alcanzado ese poder para resucitar un muerto. Pero aquí dice que la eficacia de la fuerza de su poder, esa fuerza de su poder obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que el motor volvió a caminar, hermano. Se le dio vida otra vez a ese cuerpo o a esa vida del Señor Jesús. Dios le confirió a Jesús el nombre y la autoridad al sentarle a su diestra, al sentarle a su derecha. ¿Cuál es el lugar que tiene el Señor Jesús? El lugar más alto, hermano. El lugar de la derecha. Yo estaba viendo, y le puedo dar la información para que usted la verifique si quiere. Estaba viendo a aquel loco, Larry de Cable Guy. ¿Saben quién es? Only in America. Ahí se llama el programa, Only in America. Y estaba hablando de educación, de cómo uno debe de conducirse, aunque él es un relajo, ¿no? Ni le recomiendo que lo mire, ¿no? Pero solo quiere dar la referencia para que no crea que me la estoy inventando, pues. Estaba hablando de educación, buena educación para sentarse, para saludar, para hablar, el orden en la mesa. Y ahí fue donde yo escuché que el invitado principal siempre se debe de sentar al lado derecha del jefe de la casa. Siempre. Por ejemplo, el jefe de la casa se sienta en la cabecera de la mesa, se supone, ¿no? Hablando en círculos sociales. En círculos sociales. Entonces está la mesa, el jefe de la casa se sienta en la cabecera y el invitado principal
se sienta en la silla del lado derecho, la mano derecha. Por eso todos saben que ese es el invitado principal, ese es el de más honor de todos los invitados. Eso es una regla en la educación. Ahora aquí dice que el Padre, Dios, le confirió el nombre, la autoridad al Señor Jesús, le sentó a su diestra o a su derecha en los lugares celestiales. Cuando vieron que el Hijo de Dios se sentó en ese lugar, dijeron: oh, ya sabemos quién tiene toda autoridad, todo poder, todo dominio. Hermano, yo debo de saber toda la autoridad que tiene el Señor Jesús. Es la manera que yo me oponga al sistema del mundo. Es la manera que yo me puedo oponer al pecado. Es la manera como yo puedo rechazar toda influencia del diablo y decir: no, mi Señor, al que yo le entregué mi vida y que Él me aceptó, me recibió, Él tiene toda autoridad y está sentado a la diestra. Nadie más puede sentarse a la diestra, solamente el Señor Jesús. El apóstol Otto un día dio una enseñanza acerca de eso, dio una enseñanza acerca de que antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra, dice Deuteronomio, que a la diestra de Dios había una ley de fuego. Una ley, o lo haces o te mueres. Así de fácil, así de sencillo. Fallas, te apedreamos. A su diestra, dice, vi millares de ángeles que venían con él, y a su diestra una ley de fuego. Pero aquí dice que obviamente esa ley fue quitada, y ahora el Señor Jesús es el que tiene toda autoridad y el que está sentado a la mano derecha del Todopoderoso, hermano. Él tiene autoridad. Toda autoridad es del Señor Jesús. El versículo 21 dice que le sentó obviamente a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima. Diga conmigo, muy por encima. Recuerde que hoy estamos mirando cuánta autoridad tiene el Señor Jesús. Yo quiero saber cuánta autoridad. Me gusta lo que dice Jesse Duplantis, que su nieta le dice, abuelo, grandpa, ¿cuánto dinero tienes? Dice. Y le dice: oh, mucho. Y todo va a ser para ti, dijo. Para ti y para tu mamá, porque tiene una sola hija, no tiene más. Tiene una sola hija y una nieta. Es todo lo que tiene, una hija y una nieta. Todo es para ti y para tu mamá, dice. Y la niña chiquita ahí, como de 5 años, me imagino, no sé cuántos años tenga, dice: pero ¿cuánto dinero tienes? Mucho, dice. ¿Y lo podemos ver? Dice. Fíjese, la niña está interesada. ¿Y lo podemos ver? Ahora, cuando hablamos del Señor Jesús, muy por encima de todo principado, el Señor, más arriba que todos. ¿Cuánto poder tiene el Señor Jesús? ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Está sencillo. Ahí en Mateo 28:18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted cree que el Señor Jesús tiene autoridad sobre esta pandemia? Yo creo que sí. Yo sé que sí, Él tiene autoridad. Y si Él está permitiendo algo, por algo es. Tal vez es para que su pueblo pueda darse cuenta si tiene fe o si no tiene fe. Porque es fácil gritar en medio de la bola y decir: yo tengo fe. Gloria a Dios, qué bueno. Te felicito. Pero cuando viene el problema, es cuando me doy cuenta yo, no la gente. A mí no me importa si la gente cree o no cree que tengo fe. A mí me interesa que yo sepa. Hasta el saber que no tengo me bendice. ¿Sabe por qué? Porque así puedo trabajar en eso y decir: oh, yo pensaba que tenía. No, de aquí en adelante le voy a echar ganas. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Voy a llenarme de la palabra de Dios. Voy a comer más palabra de Dios, porque me doy cuenta que no tengo suficiente fe. Hermanos, debemos de saber y conocer cuánta autoridad tiene el Señor Jesús, porque es la única manera que tú tengas confianza cuando usas el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús lo vas a usar para reprender demonios. El nombre de Jesús lo vas a usar para orar por los enfermos. Ahora, si oro por el enfermo y no tengo fe, lo más seguro es que yo realmente no sé cuánta autoridad tiene el Señor Jesús. Porque si yo supiera cuánta autoridad tiene el Señor Jesús, no me faltaría la fe a la hora de orar por un enfermo. Obviamente hay dones de sanidad y todo el asunto, pero yo cuando ore por un enfermo, en ese momento yo lo que quiero saber es cuánta autoridad tiene Jesús.
Eso es todo lo que me interesa. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Y digo, oh, toda autoridad. Amén. Oramos entonces. Oramos por el enfermo. Ahora aquí dice, versículo 21, que lo puso muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire la autoridad de Cristo más arriba. Los demás obviamente solamente se quedaron viendo cuando lo pusieron ahí, hermano. Es que ese lugar obviamente no había nadie que lo alcanzara. Cuando Juan miró un rollo con 7 sellos que eran los juicios, y dice Juan que él lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir ese rollo, hasta que le dijeron: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y él tiene autoridad, él tiene poder para abrir eso. Pero un tiempo hubo ese lugar de honor vacío. ¿Quién se puede sentar en ese lugar? ¿Quién puede estar a la diestra de la majestad? ¿Quién puede cubrir con su autoridad todo, toda la tierra, todo el cielo, todo debajo de la tierra, todos los seres? Y entonces cuando el Cordero resucitó, se levantó entre los muertos y subió, y lo sentaron ahí, en ese lugar de honor y de autoridad, hermano, muy por encima. Mire, meditemos en eso. Muy por encima de todo principado. Los principados tienen poder, pero no como el Señor Jesús. Muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio, muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Una pregunta: ¿cuál será el nombre más grande y poderoso entre los hombres en la tierra el día de hoy? ¿Donald Trump? ¿Bill Gates? ¿Carlos Slim? ¿Putin? ¿Cómo se llama aquel? ¿Putin? ¿El de Rusia? ¿Sí, no? ¿Cuál será el nombre más poderoso entre los hombres en la tierra? Porque, hermano, yo creo que allá en Corea, allá en aquel regimiento, hermano, cuando oyen el nombre del gordito que viene ahí, todos tiemblan, hermano. Ese nombre es, dicen, no, eso es. Pero aquí dice: muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda esa autoridad tiene mi Señor Jesús. Toda esa autoridad. Yo lo que me gozo es la autoridad que Él tiene, hermano. La autoridad, su poder, su autoridad. Dice el versículo 22: y todo sometió bajo sus pies. Diga conmigo: todo sometió bajo sus pies. Ahora, dicho sea de paso, los pies son parte de la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza. Usted sabe que la iglesia como entidad se llama Cristo. Hay ejemplos que yo he escuchado, perdóneme, que obviamente ha habido hombres de Dios que tuvieron esta revelación, y la Biblia dice que examinemos a los hombres de fe y que imitemos su fe. Pero hay hombres que han dicho es que el nombre es el mismo de la persona. Tu cabeza se llama Sergio, y el cuerpo no se llama Juan, ¿o sí? No, ¿verdad que no? No, la cabeza no se llama Pedro y el cuerpo Santiago. La cabeza se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia se llama Cristo. Dice Pablo: ¿qué parte tiene Cristo con Belial? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué parte tiene Cristo con Belial? A la iglesia le llaman Cristo. Ahora, dice aquí: y todo lo sometió bajo sus pies. Los pies son la iglesia, el cuerpo es la iglesia. Todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tan arriba está el Señor Jesús, que todo quedó bajo sus pies. La iglesia está por encima de todo poder, de toda autoridad. La iglesia tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús.
La iglesia debe de vivir con ese poder y con esa autoridad. Yo debo de acostumbrarme a eso, a que tengo poder en el nombre de Jesús, a rechazar los malos pensamientos, a rechazar las depresiones. Es que yo no sé nada, es que yo no sirvo para nada, es que todo me sale mal, es que a mí nadie me hace caso. Hermano, debo de aprender a rechazar eso que el diablo lo usa para hundir a la persona. Y debo de prestarle atención a lo que Dios dice de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo Jesús en la tierra y que todo lo sometió bajo sus pies. Esa autoridad le dio el Padre a Cristo Jesús el Señor. Esa autoridad es la que está caminando hoy en la tierra, y donde camina en la tierra se abre camino. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene autoridad. Desafortunadamente, la iglesia a veces deja que el diablo la golpee, la cachetee, la empuje, le quite, le grite, la humille y la ponga a trapear, hermano. Y ahí está la iglesia, hermano, trapeando para el diablo, hermano. ¿Por qué no? Porque han confundido, han pensado que esa es la humildad. No, yo debo de saber la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, la autoridad que Dios el Padre le dio a Cristo Jesús mi Señor, y que no se la va a quitar nunca esa autoridad. Esa autoridad es para nosotros. ¿Cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Todo lo sometió bajo sus pies, todo. Colosenses capítulo 2, vaya conmigo a Colosenses 2, yo trato de terminar, pero Colosenses 2. Yo no sé si tú te gozas con esto, pero yo me gozo con esto, hermano. Para mí esto es motivo de gozo. Esta es mi casa. Este es, voy a decir mi reino, pero es el reino de Cristo Jesús. Pero mi reino porque aquí vivo, pues. Aquí vivo en el reino de Cristo Jesús el Señor. Aquí es donde habito. Colosenses 2:10 dice: y habéis sido hechos completos en Él. Lo primero que quiero que mires es que está hablando en tiempo pasado. Habéis sido hechos. No dice son hechos ni serán hechos. Habéis sido hechos completos en Él. Diga una palabra de fe conmigo: yo estoy completo en Cristo. Una vez más, porque al diablo le arde eso, hermano. Yo estoy completo en Cristo. Habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y de toda autoridad. O sea, el diablo tiene que obedecer a Cristo Jesús. Y la boca de Cristo Jesús en la tierra es la iglesia. Por supuesto, la boca está en la cabeza, pero la voz que Dios usa para bendecir, para declarar bien, voy a estar bien, mi economía va a estar bien, a mis hijos les va a ir bien en la vida. Yo declaro bendición. Pero no miro que ahorita se manifieste, pero se va a manifestar. Se va a manifestar. Dice el versículo 10: habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. El versículo 13, mire lo que dice: y cuando estabas muertos en delitos, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esa es, hermanos, autoridad y poder para perdonar y para dar vida. O sea, el Señor Jesús, cuando tú viniste al Señor Jesús, Él dice: yo te doy vida a ti. ¿Quién puede detenerlo? Por eso dice ese versículo 13: cuando estabas muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Autoridad para perdonar y autoridad para dar vida. Por eso, si el Señor Jesús te perdonó tus pecados, tú eres perdonado. Diga conmigo: Él me perdonó. Él me perdonó. Mire, hermano, los pecados habitan en el mundo espiritual. Por eso los pecados del padre, del abuelo caen sobre el hijo y sobre el nieto. Y no pueden levantar cabeza. Y la desgracia los sigue. Los pecados están en el mundo espiritual, donde nadie los mira. Ahí están.
Pero cuando venimos a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida, y Dios agarra nuestros pecados del mundo espiritual y los avienta al mar y los sumerge en el mar y los desarraiga, hermano, de nuestras vidas. En el mundo espiritual nosotros no tenemos culpa. Hemos sido perdonados. Porque lo que afecta son los pecados en el mundo espiritual. Es decir, que alguien hizo un mal en su pueblo, allá a 2000 millas de donde vive ahora. Allá en su pueblo robó, allá en su pueblo mató, allá en su pueblo, hermano, cometió pecados. Y los pecados se vienen para Estados Unidos y acá 2000, 3000 millas de distancia los siguen esos pecados. Y le viene destrucción, porque los pecados están en el mundo espiritual, ahí están. Y en el mundo espiritual no hay distancia. Por eso puedes orar por tu mamá, por tu papá que está a 1000 millas de distancia. En el mundo espiritual no hay distancia. Pero cuando venimos a Cristo Jesús y Él nos perdona los pecados, quita los pecados del mundo espiritual, ahí estamos limpios. En el mundo espiritual estamos limpios. ¿Qué hace el diablo? Tratar de recordarte tu pasado. Tratar de recordarte que fallaste, que pecaste, que no eres digno. Pero el problema es de que tú le creas. De que tú le creas al diablo eso. Pero en el mundo espiritual ya no hay culpa. Ya no hay nada que influencie mal sobre tu vida, excepto si tú recibes que el diablo, lo que el diablo te manda. Y por eso no, yo estoy perdonado. Yo estoy limpio en el nombre de Jesús. Autoridad y poder para perdonar y para dar vida. El versículo 15 dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Los despojó, fíjese. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Los que tenían autoridad fueron despojados de la autoridad. Se les expuso públicamente que perdieron y que ya no tienen autoridad. ¿Cómo queda una persona cuando públicamente, hermano, lo exponen que perdió lo que tenía? Avergonzado. Avergonzado. Así quedaron los demonios. Así quedaron los poderes. Así quedaron las autoridades. Dice ese versículo 15: habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Sí me entiende? Es, por ejemplo, cuando alguien no paga su carro y llegan a reposeer el carro. Llega el dealer, le despojó y peor, públicamente, hermano. Todos los vecinos salieron a mirar, hermano, que aquel estaba perdiendo su carro. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que todos se den cuenta que perdí lo que tenía. Así quedaron ellos, así quedaron los poderes y así quedaron las autoridades. Los despojaron e hicieron un espectáculo público de ellos. Públicamente. Pero es que, hermano, esto es tan maravilloso. Hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por eso, mire, por eso, yo pongo una nota aquí. Por eso, cada vez que hay una salvación, cada vez que hay una liberación, cada vez que hay una sanidad, cada vez que hay una prosperidad, hermanos, se está avergonzando a los poderes de las tinieblas. Se está exponiendo delante de todos que no pueden retener al que está atado, hermano. Delante de todos. Cada vez que hay una salvación, cada vez que alguien se rinde a Cristo Jesús, aquellos que quedaron avergonzados, los despojaron. Cada vez que hay una liberación, hermano, los poderes, autoridades, públicamente son avergonzados que los despojaron y que ellos no pudieron hacer nada. Cada vez que hay una sanidad, los demonios querían mantener enferma a la persona, pero públicamente la autoridad de Cristo Jesús públicamente los expuso delante de todos que no pudieron mantener al enfermo y que el poder de Cristo lo sanó. Qué maravilloso es eso. Y también cada vez que alguien en la iglesia de Cristo prospera, hermano, económicamente, el diablo quería que fuera pobre, hermano, y que tuviera una mentalidad de mendicidad, de corazón destruido. Y cuando aquel sale y no tiene problemas, hermano, se le expone públicamente que esos demonios de pobreza no pudieron mantenerlo pobre, no pudieron mantenerlo destruido.
los expusieron públicamente, fueron avergonzados. Y yo trato de terminar Romanos 8:37. Vaya conmigo a Romanos 8:37, es el último pasaje que vamos a leer hoy. Pero hoy la palabra es: ¿cuánta autoridad tiene el Señor Jesús? Toda autoridad. Toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad. Nada imposible para Él. Con Él camino yo. Diga conmigo: con Él camino yo. Con Él camino yo, con el Señor Todopoderoso. Cambiemos nuestra mente. Digamos: Señor, yo quiero conocer el poder y la autoridad que tú tienes. Así quiero caminar en la tierra. Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores, porque estaba diciendo: ¿qué nos podrá separar de Dios? ¿Angustia? ¿Escasez? ¿Qué cosa nos puede separar? Dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido. Pablo está diciendo: yo estoy convencido. Te voy a preguntar una pregunta a ti y una pregunta a los que nos miran por las redes sociales. ¿Tú estás convencido? Esa es mi pregunta esta noche. Porque Pablo dice: estoy convencido. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que a veces no están convencidos. Y Pablo dice: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, qué maravilloso, hermano. Estoy convencido, estoy convencido, estoy convencido, estoy convencido. Estoy convencido que nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, ningún problema, ninguna dificultad, ninguna escasez, nada, no existe nada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, por medio de aquel que nos amó. Y por eso estoy convencido, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Dónde puse mi micrófono el otro? Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle: Señor, gracias por ese poder y esa autoridad, Señor, que me diste. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese poder, esa autoridad que me diste, Señor, y que tienes tú todo poder y toda autoridad. Todo poder y toda autoridad. Recibe en tu corazón. Tú que estás aquí, recibe en tu corazón. Tú que nos miras por las redes sociales, recibe en tu corazón. Recibe en tu corazón que Jesús es el Señor. Recibe en tu corazón que Él tiene toda autoridad. Convéncete que en medio de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y es decirle: mereces la gloria.
Señor, sí. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie Gracias, Señor. Padre Santo, que tu paz y tu bendición, mi Señor, sea sobre tu pueblo, sea sobre tu iglesia, los que estamos acá, los que están en sus hogares, Señor, ahí, Señor, conectados, y los que van a mirar en el futuro, Señor, esta transmisión. Señor, que tu paz y tu bendición sea sobre cada uno, la fortaleza de tu espíritu y tu realidad, Señor, un convencimiento de tu palabra sobre sus vidas en cada uno. Te bendecimos y te damos la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Despedidos de las redes sociales, Dios les bendiga. Hasta el día domingo 11 de la mañana. Gloria al Señor. A ver, hermanos, y también los que están acá, gracias.